Este año me toca a mí agradeceros a todos que hayáis venido hasta aquí a hacer con vuestra presencia que este paloteado bebé vaya pasito a pasito llegando a la madurez y así podamos cumplir al menos los mismos años que cumplió hace una semana el paloteado del barrio. Que sería una injusticia negar que desde un principio ellos fueron el ejemplo que nos trajo hasta este sitio. 42 ediciones se acaban de celebrar. 42 ediciones sin dejar de palotear y con el mismo entusiasmo que cuando hace mogollón iniciaron su andadura allá donde el chaparrón. Eso queremos nosotros, ser populares como ellos y que otras generaciones vayan tomando el relevo. Claro, que este año cerquica hemos estado de cagarla, porque hubo alguno por ahí que metió y muy bien la pata. No se sabe si el de Ansium fue un funcionario algo inepto, la liaron, pero bien, y por poco no lo hacemos. Y es que armamos tanta bulla que las pobres abuelitas que están en la catedral no pueden ir a misa. Y por eso decidieron, sin darnos tiempo a opinar, que empezásemos más tarde y nos jodieron el plan. Porque había un personaje que de no hacerse a las 8 no podía participar y casi se cargan todo. Pero debemos tener alguna flor en el culo y al final pues lo arreglamos y nos va a quedar bien chulo. De todos modos, sabed, ediles y funcionarios, no decidáis por nosotros sin primero consultarnos, porque esta plaza en que estamos no le pertenece a nadie y este paloteado que hacemos ha venido a quedarse. Muchas gracias. Buenas tardes, tudelanas, tudelanos, buenas tardes, forasteros, moradores de otros barrios y gentes del casco viejo. Vengo esta tarde hasta aquí, como hice el año pasado, para ser el conductor de este nuestro paloteado. Mucha ilusión le pusimos en la edición anterior y la verdad el resultado, aunque pudo ser mejor, nos dejó muy satisfechos. Así que aquí nos tenéis un año más, tan nerviosos como la primera vez. Como la primera vez, bien dice mi mayoral, porque este año he aparcado la mobilete casi en Fontenas. ¡Qué caos! Y menos mal que ya está el radico, el chantillo del trayecto al hospital, joder, con el camioncito. Sin embargo, aquí en lo viejo poco ha cambiado la cosa. No sé si cargarme el puente, que parece que eso funciona. Buenas tardes, lo primero, y saluda al respetable, que desde que te hemos visto no has hecho más que quejarte. Tienes razón, mayoral. Muy buenas tardes, Tudela. Qué gusto me da otra vez en esta plaza tan llena. Y qué contento me fui para casa el año pasado, hasta salir el diario. Y mi padre, emocionado, que era la primera vez que hacía algo importante, de modo que muchas gracias. ¿Y ahora? ¿Ya puedo largarme? No. Es que he venido a pasar la noche con la cuadrilla. Tomaremos unos potes y comeremos sardinas en la Peña Caldereros, que me da muy buen olor, que deben estar echando lumbre ya en el asador. Tú sí que sigues igual. ¡Qué poquito has aprendido! Más te valía apreciar a todos estos vecinos que han venido una vez más a pasar aquí la tarde sin... en lugar de irse de copotes o a pasear por el parque. ¿Quién no digo yo que no? Y les estoy agradecido. Lo que ocurre, mayoral, es que usted muy convenido, por decirlo de algún modo, y no llamarlo pelota. Y alguien tiene que venir a contratar las cosas. Hay media y no te me hagas el héroe, que no te pega, que tú aquí solo has venido porque luego hay una cena. El año pasado, menuda nochecita que nos diste.
saludando a todo el mundo como una estrella de cine. Así que cuida, pastor, que si se te sube el pavo, cuento yo aquí un par de cosas y vaya si te lo bajo. Que si a lo tonto, metiste a toda tu familia, tus hermanicas, tu padre y todos por la patilla. ¡Vamos! Vaya explotador que está hecho este Ramadán. Ni la cena les pagaste, ni una copica champán. Mira aquí un papá, el ilustre don Cipotero Mayor. Tú sí que le sacaste jugo a este paloteado traidor, que poco nos invitaste a cenar en carnavales o a subirnos al balcón aquel viernes por la tarde. Le robaste el inicio de su entrada al mayoral para comenzar tu discurso de pregón de carnaval. Era un guiño al paloteado que a todo le pones pegas. Me pareció lo más justo, no entiendo de qué te quejas. Y sabes muy bien, pastor, porque esto es cosa bien cierta, que os dije por el WhatsApp que os pasaseis por la peña y os invitaba a unos tragos para celebrar el evento. Que alguno de los del grupo diga si miento o no miento. Razón tiene, que yo fui y me invitó a una cerveza. Una cerveza, qué pobre, se quedaría sin perlas. Tanto retintín empieza a sonarme un poco raro. ¿Será que te jode un poco no haber sido el agraciado? Que la envidia es mucho mala y me parece que tú estás un poco picado. Picado yo, tururú. Si todo el mundo comentaba que yo había sido el mejor, pero si hasta el mismo alcalde me dijo, menudo actor. Sería después de la cena, porque se bebió el luego en el de temporada hasta los palos floreros. ¿Y qué decís de la prensa? El domingo a la mañana nos hizo, menudo elogio, el Diario de Navarra. Pues sí me sorprendió tanta alabanza de buen gesto y que elogiaran además la calidad de los textos. Y eso que nada más fuese el Miquel y la menina, fue como si pones juntos el fuego y la gasolina, que nadie se explica aún cómo siendo tan distintos se llegaron a entender y hasta se hicieron amigos. Sería cosa de Fernando, que conocía a los dos, y al salirnos medio cura pudo hacer de mediador. De mediador y de poeta, porque a lo tonto modorro la mitad del paloteado se le ocurre el pobre mozo. Y no os olvidéis de Aurensán, que entre novela y novela nos trae aquí un personaje de la historia de Tudela. Cierto, que el año pasado nos resucitó el Rey Moro. A ver para esta edición que se ha sacado del coco. Y luego lo musical, que fue cosa del Jamichu. Qué majo es el chaval y qué bien que toca el chistu. Que es una gaita ignorante. Y hablando de los gaiteros, gracias. Pues en su presencia no sé qué hubiéramos hecho. Lo que hicimos ya a conciencia fue mojarnos pero bien, porque menudo aguacero que cayó sobre las 6. Todos mirando por el cielo y que aquello no escapaba. Vaya ratito pasamos. Sobre todo las chavalas que aguantaron la llovizna que caía en el pasacalles. Pues claro, es que estas mocetas son unas profesionales. Eso, y que las llevo al Balma más derecha que una vela. ¿Cómo baila un el cabrón? Este año cumplió 60. Por cierto, que ya podían evitar las chavalas con un baile de los suyos, que ya nos vale de charla.
me da ver que por fin se le va dando su lugar a la mujer. Que son igual que nosotros, igualico, os lo aseguro. Y a que piense lo contrario, le pongo orejas de burro. Que no se puede ir por ahí asesinando mujeres y luego encima soltar que algunas se lo merecen. Que además de un juez deberían darle bien y por el ano para decirle más tarde que se lo había buscado. Vergüenza siento como hombre del tema de la manada y de que hubiera en la calle fulanos de esa calaña. Se ampara al juez en decir que la moza al principio accedió a entrar al portal por las buenas con un chico. Otro que lo justifica, ya te vale mayoral. ¿Y esta quién es? ¿Que no estaba por aquí el año pasado? Creo que mi nombre. Mucho hombre en este tinglado, mucho hombre veo yo aquí, salvo las mozas cantantes, que apenas abren la muy. Tranquilícese, mujer, que aún han de pasar más cosas. Y a lo mejor no tardando aparece una señora. Sí, que el año pasado nos visitó la Bardena. ¿Quién sabe si este año lo mismo se presenta a venir? No me vengáis con pamemas, que mucha modernidad, pero aquí tan solo hay machos por delante y por detrás, y además o asalariados o funcionarios a dedo. O este, que vete a saber de qué vive el puñetero. Ya me gustaría veros de autónomos como yo, en un puesto en el mercado, currando de sol a sol. Ay, con lo que fue el mercado de abastos un día en Tudela, que ahora ya veis, un desierto que no tiene ni palmeras. ¿Y a qué se dedica usted, señorita, exactamente? Intento sobrevivir vendiendo fruta y verdura en un puesto de mercado, pero la cosa está chunga. Están el banco, el gobierno, la seguridad social, el ayuntamiento, Hacienda, y todos vengan a chupar. Cierto, que en este país curra ya tan poca gente que a quien se pone un negocio le sacan hasta los dientes. Que con tanta subvención, tanta renta y tanta gaita, a los pocos que se arriesgan los tienen a pan y agua. Y si un mes se retrasan en un pago o en una tasa, les mandan una cartica que parece de la mafia. Amenazan con embargos, con multas, con detenciones. Y nadie tiene piedad ni oye sus explicaciones. Y si les vienen mal dadas, pues se aguantan, porque ni Dios les echa de una manica. Jodida administración. Y en cuanto a lo que os he dicho del tema de la manada, si empiezo a contar mi vida, este paloteo no acaba. 20 años con un tipejo, que me molía a palizas, hasta que un día me cansé y me fui a la policía. Conseguí que un juez dictase una orden de alejamiento, pero él sería lo suyo. Yo estaba muerta de miedo. Me decía, cualquier día me presento en el mercado, te meto 10 navajazos y este cuento se ha acabado. Pero tuve entre comillas suerte, porque el cromañón engatusó a otra chavala y ya no me persiguió. No tuvo ya tanta otra. Y un día le di un barrunto de celos al animal y la mandó al otro mundo. El ahora está en el talego, hasta 2027, pero la moza está muerta y esa condena es para siempre. Podía haber sido yo, lo pienso todos los días. Podía haber sido yo en vez de esa pobre chica. De modo que mayoral, no me sea machista usted, que a la mujer se la juzga tan solo por ser mujer. Que si se fue o no se fue con un tipo la chavala, es tan solo cosa de ella y de si tuvo o no ganas. Pero que entraran a saco al portar 5 garulos y entre todos la tomasen, fue violación y no abuso. Libre puede encamarse con quien quiera, siempre que ella tenga ganas y que la otra parte acceda. Tiene toda la razón, que algún que otro juez parece que castiga a la mujer en lugar del delincuente. ¿Cuánto trabajo nos queda y cuánta concienciación hasta que entiendan algunos que el hombre no es superior? Desde luego, Filotero, que esta sociedad le debe un lugar a la mujer que de momento no tiene. Que hay hombres que dicen de ella, a mi parienta le plancho, como si fuera una falda, y vais se quedan tan anchos, que no es ayudarlas, que ellas se valen bien solas, que es hacer todo a la par, sin echar jeta a la cosa. Ahí te he visto, Rabadán, que cuando estaba casada me encargaba de los chicos, del mercado y de la casa, que no movía a mi marido ni un dedico para ayudarme. Y claro, como era un burro, yo tenía que callarme. Me levantaba a las 5 a preparar la comida, luego a bañar a los muebles, ya he puesto hasta el mediodía. Después, a hacer la comida, barrer y hacer lavadoras. Y otra vez hasta el puestico a vender mis alcachofas. Y a la noche,
a hacer la cena, a recoger y a planchar, y el tumbado con su cerveza, dormitando en el sofá y diciéndole a los chicos que guisar era de niñas y que nada de ayudarme, no se volvieran maricas. Menos mal que tuvo usted valor para abandonarlo. Y ahora vive dignamente de su puesto en el mercado. Dignamente, no exagero, ¿verdad? Que si me pongo a contarle, no sé si voy a pagar, que pues si me queda poco, las casas del gobierno de Madrid y el gobierno de Navarra, ahora tengo que aguantar que la peña se me queje por el precio de las fresas, en pleno mes de diciembre. Pues es que no es temporada. Para Navidad, compra cardo, ¿qué es lo que toca en diciembre? ¿Qué las fresas son para marzo? Pues no, que ahora está la gente acostumbrada a tener de todo todos los meses, y eso sí que no puede ser. Que entre los invernaderos, que viven siempre en verano, y los chinos que nos venden a 2 perras el espárrago, nos están jodiendo vivos. Y así no hay Dios que compita. Se come el perdón de al chico y el mercado se marchita. Y luego están los horarios de los centros comerciales. Más de 12 horas al día y no tenemos bastante. Que nos lanzamos en masa en cuanto abren un domingo y estamos hasta última hora dando tumbos con los críos. Aunque no haya que comprar, vamos por pasar el rato. Que parece que no sabemos disfrutar sin nos gastando. Una ley para el comercio es lo que necesitamos. Una ley que ampare a todos y en la que todos quejamos. Para que el grande no use de su poder y el pequeño no vaya siempre a remolque y además jodido impuestos. Y que dejen al currel a disfrutar de los festivos, que con tanta libertad nos están jodiendo vivos. Éramos en casa 7 y no teníamos ni microondas, ni horno para hacer las baguettes, ni alcohol, ni combi, ni nada donde guardar la comida. Y aun con tantas privaciones, todos hemos comido. Así que debemos pedir al consumidor conciencia, al empresario cordura y al legislador dureza. Que no se den excepciones y que hagan lo mismo. Y mercados y tiendas cristianos, moros y chinos, porque de seguir así y al paso que lleva esto van a quedar solo bares dentro de este casco viejo. Razón tienes. Razón tienes, que el declive del comercio de Tudela comenzó hace muchos años. Ya era muy pequeña, cuando empezó la reforma en el mercado de abastos ya había en Tudela solo 2 o 3 supermercados. El consistorio de entonces trasladó la actividad a un lugar inapropiado y desde entonces tomar. Cuando al cabo de algún tiempo el mercado se reabrió, Acella ya había emigrado y ya nunca más volvió. Al poco de inaugurarse el mercado, comenzaron las obras del pavimento, que duraron 8 años. 8 años, mayoral, que decir se dice pronto, pero que para que la sufre son una cosa de locos. Así que cuando la vieron, ya se había ido la peña al Sabijó y a la U, y se murieron las tiendas. Lejos quedan ya esos años en los que eran estas calles un desfilero de gente que venía aquí a gastarse las perlas cuando en Tudela aparcar era una ruina y venían los franceses a comprar a Casa Viñas. Casa Viñas, dice usted, me ha venido a la memoria el olor de las almueras. Menudos tiempos, señora. Me acuerdo yo muy bien de eso, aunque solo era un mocete. Estaban siempre llenas las calles de gente, con los chavales jugando en la fuente de San Jaime, antes de acabar el pez, en donde no sabe nadie. Íbamos allí los críos con el bollo al sagrario y pasamos las tardes jugando al churri y al marco. Compramos chocolate en Gascón y si era fiesta y nos habían dado la pagada, pues a la chacha con ella. Regalices, pipas, chicles y cromos para jugar. Las veces que fui a la fuente no las podría contar. Y luego cuando llegaba el mes de las Navidades, vendían en el estanco figuras por los portales. Me compraba calzoncillos, mi madre en el morón, ya mi hermana de la presen, bragas y el sujetador. Nos metíamos a ver los pajaricos al siglo y se habían traído un loro, eso era mejor que el circo. Nos íbamos a cambiar los tebeos a cañón, Spiderman, Pulgarcito, Mortadelo y Filemón. ¿Cuánto vienen de su tienda los chavales de entonces? ¿Cuántos de aquellos chiquillos son ahora grandes lectores? Justo al lado de Cañón estaba Guadalajara,
cerca de Calzados Calvo, la buena, la de los ricos, que luego estaba la otra, o sea, la del Pato, que más que zapatilla parecía puesto del rastro. Amontonaba las bambas y tenías que rebuscar lo mismo que con el Wally para completar el pack. Luego estaba el peligro, eficaz de sus tijeras, que movía la navaja lo mismo más que nada. Que yo sé de un tudelano que le dijo al barbero, ¿cómo quieres que te corte? Dice, me da igual, pero en silencio. Es José María Fuente, el que ahora dirige el coro y compuso una novena, que hay que contaroslo todo. Hubo una tienda de novias enfrente de Barruquita. Justo al ladico, el Eugenio tenía su carnicería, que siempre estaba de bronca con la Reyes, su mujer. Lo mismo que Jesús Rubio, muy buena gente también. Me acuerdo que de pequeño, cuando iba allí con mi abuelo, no salía por la puerta sin llevar un carabino. Estaba también Pescados Celaya en la calle Leche, la carnicería de Holanda, frutas Misus, frutas Game, tres mercerías, llegabas a casa a la barrería, y también Castillo Timos, tiene un coro, pensé. Espiral para los cuadernos, Urmeneta para los discos, y si querías un piano, te lo vendía de Guido. Las mantecadas de Salinas, los dulces de Gataza, el bacalao de Elías, los lápices de Fulano. Si tenías algo roto, el garate te lo arreglaba. Y si se te jodía la bici, él solo te la apañaba. Y si no, existo en el muro, que vendía bicicletas. Mientras las hermanas fuera, le daban pena la lengua. Hasta funeraria había, por donde está José Luis, que los hermanos Martínez tenían su negocio allí. En el jardín de la Rosa y en la Loli había macetas. Y estaba la Pilarín meneando la coleta de un lado al otro del barrio, repartiendo las revistas de rollo, mientras los carros llevaban las mercancías de tienda en tienda. ¿De acuerdo? Como si fuera ahora mismo. ¿Qué vida tuvo este barrio cuando yo era solo un niño? Y en Almacenes Nerero, almacenes, qué palabra, compramos la olla a vapor, la cafetera y la plancha. Y en la tienda de pajillas, que hubo en la calle Pasaje, compró mi abuelo un botijo que tenía ya en hogares. Si te quedabas sin luz, llamabas al de Fernando. Si te quedabas sin agua, al Domínguez o al Mando. Si había que teñir la ropa, podías ir a la Moderna. Para los cuadros Martínez, para sillas, muebles Llera. Y si te hacía falta un clavo o algún destornillador, tenías Alfonso Remacha y casi al lado Monguiló. Y si allí no te servían algún producto en concreto, te ibas a casa Botini y ¡zas! Problema resuelto. Y a falta de Corte Inglés, teníamos en el pueblo las tres tiendas, de Marín, Tejidos Pola y Gallego. La tubería en plancha y Morales para el traje, los Sorianos y Canela, y Pamodas, Chelsea y Ballet. Y el salón postal también, que cada mes de diciembre nos ponía los dientes largos con todos esos juguetes. Álvarez y sus cuchillos, las morcillas de Muñoz, la Zamora, el de Toquero, si es que había de todo. Nada pensar en eso si miramos hoy al barrio, que ahora la gente tan solo compra en los hipermercados. Así es, y tan solo estamos un puñado de valientes que mantenemos el tipo nadando a contracorriente. Si lo pensáramos bien, y estaría en nuestras manos darle la vuelta al asunto según cómo y qué compramos. Productos de temporada, que aquí mismo cultivamos. Comercio justo que hace darle la vuelta al mercado. Volver a recuperar aquellas bolsas de tela con las que iban a comprar cada día las abuelas, para no dejar a los nietos botellas, zapatillas, suelas, un planeta inhabitable donde la vida se muera. En fin, me voy que este tema me ha tocado la moral. Y creo que si me queda más tiempo me voy a enfadar. ¿Podría usted por lo menos darme su WhatsApp, señora? Lo digo por si algún día quiero comprar alcachofas. Si quieres mis alcachofas, vienes y pides, pastor. Si te vendo o no te vendo, eso lo decido yo. Vaya usted, buena mujer, y que tenga mucha suerte con su puesto en el mercado. Se ve que se lo merece.
Cuídese mucho, Celana. Su actitud es ejemplar frente al mal hombre que intenta anular su dignidad. Seguro que ya han hecho hambre y es la hora de la cena. Así que si me disculpa, me voy con la guardia porque se calienta la birra y se enfrían las sardinas. Y dale con las sardinas. Vuelve ahora mismo, Zagal, que la fiesta no ha acabado y me tienes que ayudar. Ayudarle luego es decir. Pues no lo sabe usted todo. No sé de qué ha de servir un pastorcito. Ya que estás aquí, chaval, y porque sea más ameno, quédate un rato y después ya podrás ir de poteo. Que me consta que han venido autoridades aquí. Ya lo mejor se te pega un poco de pedigrí. Pedigrí, me ha dicho usted. Andi pinche de la vena. ¿Qué pedigrí va a tener un pastor de la Madalena? Si en esta tierra inclemente no puede vivir ni Dios, te matan cierto el invierno y en verano la calor. ¿Qué le verán a este sitio mayoral? ¿Qué le verán? Porque yo, salvo pedruscos y tierra, no le veo nada. Pero mira que llegas a ser inculto, mocete. Pedruscos y tierra dice, no hagas que te dé un cachete, porque por lo que me dices, veo que no tienes ni idea, pese a trabajar allí, de lo que son las barrenas.
¿Alguien me ha llamado acaso? ¿O ha sido el rumor del cierzo quien ha traído hasta mí sonidos desde este pueblo? Madre mía de mi vida, ¿ya estáis otra vez aquí? Muy buenas tardes, señora. ¿La hacía usted en París? Que al paso que va la burra, le dan fuego a Notre Dame y entre las cenizas le hacen un monumento a Madame. Insolente Rabadán, cierra tu boca blasfema, que a que tienes ante ti es a tu madre la tierra. Madre tierra, desde luego, pero adulta mayoral, que gran parte de sus hijos son nativos de la France, que soy en Castil de Terra más francés que en Montparnasse. Y más aviones de guerra que en Apocalipsis Now. No exageres, cicotero, que tampoco es para tanto, que las maniobras las hacen tan solo de cuando en cuando. Pues para ser de cuando en cuando, los zambombazos que pegan los avioncicos de Parras se oyen con mucha frecuencia. Y luego, mucho discurso, mucha marcha ecologista, mucha pancarta en la plaza, mucho alcalde progresista. Pero la definitiva, cuando llega el Bill Metal, los congozantes congozan y aquí no ha pasado nada. Y aquí sin equivocarme. Pero al paso que llevamos, se han de quedar para siempre aquí los americanos. Y más, desde que la cuota que le pagan a la Junta se han multiplicado por 2. 14 kilos le chuta defensa a los congozantes desde que la Junta a los congozantes desde que ha empezado este año. 14 millones de euros y todos ponen la mano. Y ahora hay por ahí alguno que tiene la desvergüenza de pedir financiación para arreglar la carretera. Con lo que pagan los yanquis para lanzar sus proyectiles, montaba ya una autopista de 6 o 7 carriles. Pues ahora les parece poco lo que les dan, que ahora piensan en poner una taquilla y cobrar a los que vengan. ¿Y luego qué van a hacer? ¿Levantar una muralla o plantar un policía delante de cada entrada? Pues yo no pienso pagar, que solo eso me faltaba. Que paguen los forasteros, que a mí me fríen las tasas. Tenía yo noticia de esa triste novedad. Pagar por venir a verme. Hasta ahí podíamos llegar. Respeto es lo que hace falta. Y menos hipocresía. Que me hierven los cabezos con la falsa ecología. Ponen coto a mis caminos para proteger las aves, mientras atronan mi espacio los aviones militares. No permiten que las gentes se paseen por mis lomas, porque asustan a los buitres. Más nos asustan las bombas. Tendrán ganas de llorar, y lo haría si pudiera, pero nada por hacer, mis ojos son de tierra. Maldita ambición humana. Llegaré yo a ver el día en que todo esto se acabe y al fin me dejen tranquila. Más fácil será que el cierzo se lleve un día al cuartel a que renuncie la Junta de Bardenas al parné. Vaya, en la plaza Carmen. Igual mismo va a sobrar y se os acabó la fiesta. El señor Cierzo, pues supongo. Supone estupendamente. ¡Qué niña me parece! Y era la boca insolente, que como me ponga a soplar, te levanto por los aires y ni una de la masa va a ser capaz de encontrarte. Y empiezo a estar hasta el gorro estéril en tu verano. En el sol, de fuego por norma cada verano. Que parece que no basta por encender una hoguera. Aquí además un muñeco. ¡Ni que esto fuera Valencia! Cambia el disco de una vez, porque te estás repitiendo que eso es del año pasado y todos no lo sabemos. Ahora le toca decir que él esparce las siguientes Y se lleva las bacterias. ¡Callaos, ya pequetrefes! Que el año pasado tuve compasión y me largué. Pero este año si me quedo, os mando a casa a las 10. Y ni hoguera, ni bailables, ni queimada popular. Se queda el casco vacío, como me pongas a hablar. Yo me lo iría pensando, que este nos anda con bromas. Y si cambiamos de tema. ¿Te ocurre alguna cosa? Venga ya, recitotero, vamos a dejarlo estar. Que a la cabeza me viene tu pregón de carnaval. Que por dártelas de culto la acabaste por cagar.
con esa frase en euskera que quedó requete mal. Pues por lo menos lo intento, porque a veces, más que hablar, la cosa es un buen talante y no tanto criticar con mentiras y sandeces que vergüenza ajena da. Fíjese en estas muecas que antes de echarse a danzar me han pedido unos audífonos y en un bote de cristal los están guardando todos para ayudarle a que aprenda. Hablan euskera naica. Eso, si les deja alguno, que en cuanto pueda mandar, será su box la única que podamos escuchar. Al señor inquisidor les probamos los demás. Tal vez no será para tanto, que son gente muy legal, de ir a misa los domingos y las fiestas de guardar. Pero ese odio a los fueros ya me empieza a preocupar. Pepe y Ciudadanos de Palmeros van detrás, con UPN a su lado. Navarra, ¿dónde irá a dar? Hace 120 años en Monteagudo cantaban las coplas de un paloteado que esto mismo denunciaba. Menuda razón llevaba el Joselico Jarauta cuando alentó a la Ribera a emprender con Amazada. En 1512, Navarra se unió a Castilla. Sin abandonar sus fueros, así el pacto lo decía. Navarra en aquel momento mucho fue lo que perdió. Pues perdió su independencia, prenda de inmenso valor. Pues hay muchos en España que trabajan con malicia. Que sea Navarra como las demás provincias. Bien me acuerdo, que aunque viejo me arruga la cara. Ay, los fueros. Prometieron respetarlos para cerrar la canasta, pero enseguida se olvida que no dieron su palabra. Y vuelta a quitarnos nuestra antigua ley. Era nuestra desde antes que Navarra fuese España. En nuestra tierra nacieron, nuestra gente lo cuidaba, y nadie pudo quitarlo, ni militar, rey, ni papa. Ni antes aquel gamazo, ni ahora toda esta canalla. Podrán arrancar al pueblo
la ley propia de Navarra. Si los fueros son tan malos, que no los toquen ni nada, que seremos los navarros quienes llevemos su cargo. Y si por contra opinarán que es nuestro fuero una ganga, que vengan aquí y que aprendan a gestionar esta vaina. Y así reflote Madrid, el Ejido o la Alcántara, pero que dejen en paz a los fueros y a Navarra. ¿Qué sería de mí misma si los fueros nos faltaran? Adiós pueblos congostantes, comunales y cañadas. Adiós corralizas, adiós, que nuestra vida se apaga. Vaya con esta señora, que pronto se echa el orillo. Si me quedo sin ovejas, ya me veo en bajoncillos, sin un euro para darle la paguita a mis sobrinos. Poco entiendo yo de historia, pero veo que es verdad que es mejor que nosotros nos podamos gobernar sin que venga alguien de fuera a querer mandurutear nuestras leyes y dineros, que luego siempre es igual, echándole mucho cuento a la solidaridad. Las autopistas son gratis desde su capital y todas las que hay al norte las tenemos que pagar. Si cada uno lo suyo lo supiese gestionar, iría mejor seguro el tema territorial. Y en lugar de darles peces, hay que enseñar a pescar, para que así cada pueblo de esta España tan plural se trabaje bien lo suyo, un trabajo digno, y lo que sea para todos, a escote y a poquinar. Y los errores que aquí tengamos que reparar, IRPF las madres o el tratamiento de IZA, corrijámoslo nosotros sin que me dé nadie más. Por un plato de lentejas lo importante no cambiar, que hay flores que cortadas no vuelven a rebrotar. Para acabar con los fueros, España no ha de encontrar derecho ni ley ninguna, de hacerlo a fuerza será. Pero deciros bien claro, si esto llegase a pasar, quitar lo que no es tuyo, en mi pueblo es robar. Tranquil, cipoteromán. Y por los fueros tranquilos, que UPN y PSN son forales y saldrán en su defensa a la par, porque son buenos amigos. Buenos amigos, ya lo sé. Para llenarse los bolsillos con las dietas de la CAN y las cuentas con eudicos que figuraban en Suiza en nombre del socialista. Dicen por ahí que son los socios del 3 en 1. Lo que entre ellos no hicieron en tantos años que juntos gobernaron Navarra, atendiendo sus asuntos, a los demás les piden que la hagan ya mismo y punto. Exigiendo en 4 años, no le cago en 8 lustros. Fueron años de la crisis y otras cosas atendieron. Navarra Arena en Pamplona, Sementales del Moneo y el circuito de los arcos, famoso en el mundo entero. Y a quitarnos el peaje, no debería darles tiempo. Pasmo de todo me deja taladrar de cemento, pero es que llega el cambio. Y en 4 años más o menos, autopistas casi gratis, el hospital más completo y el autobús de la vida que va y viene bien ligero. Y empoderar los servicios que nos soñábamos verlos, ascensor para Lourdes, sin tasas están los centros, la catedral arreglada, obras a buen rendimiento, ayudas para vivir en los barrios y en lo viejo, compromiso de igualdad para blancos, verdes y negros. Que por fin llegan al pueblo y que no van a parar a dietas o a monumentos, sino a que nuevos servicios tengan pleno cumplimiento. Ahora me explico yo bien a qué venía tanto miedo, a que unos hicieron 100 y los otros algo menos. Ya te vale, Rabadán. Te falta besarle el culo de tanto que lo enjabonas con tan poco disimulo. Cuando acabe el paloteado, te pasas por el partido, que te has ganado el café, la faria y hasta el puntito.
Ahí está el bicipotero, que no estuvo tan bonito. Negar tratamiento a un niño ha sido un gran desatino. Y los carteles bilingües, ¡ay señor, cuánto sufrimos! Y la capitalidad, eso no quieren ni oírlo. Y la capitalidad. Exigen tan indignados UPN y PSN por el PP de la mano. Salvo la anterior legislatura, ¿quiénes nos han gobernado? ¿No existía ya Tudela antes de llegar a Marcos? Cabeza de merindad desde antiguos números. Si no fuera algo tan puro, risa daría el enfado. Porque nunca dieron trigo los tres que van predicando que Tudela se merece lo que ellos antes negaron. Más cosas hay en Tudela en los 4 últimos años, traídas por el gobierno de estos vascos tan navarros, que lo que supieron traer Sánchez, Martínez u Otanos. Lo que quiere es un socio ciudadano. Tan navarrísimos ellos, tan riberos y un carajo. Por sentarse en la patrona, tenderán nuestra alma al diablo. Es que la cosa no es fácil y hay que saberlo encarar. Porque si a Tudela llega a esa capitalidad, el resto de merindades enseguida la querrán. Y para eso es menester tener previsto un buen plan que articule el porvenir del territorio foral. Y no les dio tiempo a hacerlo. En su día, ya lo harán. Tudela fue, es y será, con el campeón en el cambio, capital de la Ribera por los servicios que damos: salud, ocio, educación, el comercio, los juzgados. Más aún se notaría si no hubiese tanto rancio que hiciésemos por aquí lo que a Iruña le mandamos: jornadas de educación, acto bueno y necesario, que a bombo y platillo fue con gran apreciado. Allí escuelas e institutos sus proyectos presentaron para educar estudiantes, riberos y tudelanos, pero no estuvieron todos los riberos y tudelanos, porque desde la Icastola nadie fue representando, y es solo por ser de arriba que no fueron convocados. Pero sí, pero son tudelanos y Fontellas de Ribera, que está místico aquí al lado. Tanta capitalidad la usáis solo como dardo, pero poco nada hacéis cuando algo está en vuestras manos. Hacer comarca, integrar, por lo próximo empezando, que si faltó a la verdad, tiempo habrá de demostrarlo. Menos discursos y gestos, y más practicar lo hablado, que el ejemplo es lo que cuenta, y una aprende andando. Se apuntan a un bombardeo. Mis sobrinas laicas siempre con algún jaleo. Día de largo, carnavales, el desagrado, olenchero. Jornadas de la verdura, currando como el primero. Hasta unos folletos hicieron para darse unos paseos y que conozcan Tudela, paisanos y forasteros. En las fiestas, la cultura, certámenes y conciertos, participan cuando pueden, como el resto de colegios. No se merecen excusas, ni que les hagan el feo. Las apartan por su lengua y no por nuestro centro. Y esto queda compartido. Navarro y otro, pero me empieza a dar por igual. Mucha pena y aún más miedo. Y una sosada de paso, pero sé cómo lograrlo. Voy a empezar a soplar, y ya está bien de las brincos y de hablar sobre chorradas. Artico me tenéis con tanta bocanacha. Así que antes de largarme, voy a joderos la fiesta. Y lo mismo de camino es mucho que tiene tierra. Te cuidarás mucho de arrasar un palmo de mi terreno, sin contar para tal fin con el permiso del tiempo. El tiempo me hizo quien soy, el tiempo y las estaciones modelaron mis relieves y excavaron mis cañones. No te pongas pues parruco, cierzo, porque te conozco, y aunque sé de tu bravura, no has de asustarme ni un poco.
Déjame, como este pueblo, que siga siendo Gardena. Acaríciame las lomas, desordena mis arenas, traba el vuelo de mis aves, limpia el polvo de mi suelo y deja que sea la dura quien destruya el monumento, si su fin ha de ser ese. Nada ni nadie debería alterar mis equilibrios, ni molestar a mis bestias, ni militares ni bombas, ni turismo sin control, ni desalmados manchando y levantando la voz. Cuidadme, os soy tesoro, que a los vuestros legaréis. Es tiempo ya de que marche. Contigo hablaré después. Convenciones a mí, nos ha jodido nada. Ya veréis quién manda aquí. No nos jodas, señor Cierto. No le haga caso a esta gente. No nos atiende la fiesta. Anda, no se cabree. Vaya a socar al otro lado. Vuelva el sábado que viene. Basta ya de pavadas. Se acabó lo que se daba. Igual me animo yo y me hago danzante del paloteo. Ya así nos está subiendo el pavo, don Cipotero. Acabarás reventando como te pongas tan hueco. Que tampoco es para tanto iniciar los carnavales.
otra cosa es el colete de las fiestas patronales. Y que este año el carnaval atizó un poco la rasca, pero así es aquí el invierno, y es que el calendario manda. Es lo que toca en febrero o en marzo, según se dé. El que quiera que lo tome y el que no, pues mire usted, que tampoco es cuestión de cambiar los símbolos en agosto y así salir en pelotas en vez de darnos el moco. Por eso yo me pregunto, ¿quién se sacó el cerebro? ¿Celebrar el día al barrio en pleno mes de febrero? Y al aire libre encima. Que a la mañana pues pasé, pero a partir de las 7 no había que una montaña. Estaban los 4 al sol en la plaza de concierto y un ratico que estuvimos nos quedamos todos presos. Por cierto, que ahora mismo celebran para despedirse los 4 al sol un concierto donde quisiera estar yo, pero les dije bien claro que tengo paloteado. Nada, no hubo manera, nos han contraprogramado. Pero vamos, a lo que iba al principio, vaya una idea montar una fiesta en pleno invierno y por la calle además. Otro evento novedoso fue el Día del Casco Viejo, que se celebró en octubre con un tiempo muy bueno. La plaza de Camarón nos ha quedado divina, con ese tapiz al fondo donde se lee armonía, y los volardos pintados en esos cabochillones, y el banco con su mosaico de baldosas de colores. Joven todo, la verdad, el entorno tan tocable, tanta casa derruida, tanta basura en la calle. Que en fin, ya sabemos todos que lo de los edificios es cosa a veces del dueño por no rascarse el bolsillo. ¿Más les vale a tirar para crear aparcamiento? Unos cuantos caserones de esos que se están cayendo. Porque yo dejaba el coche en donde es El Salvador. Ya han cambiado la P de parking por P de prohibición. Dice que es por el turismo, pero yo no me lo trago. Que a los turistas los coches no creo que le chinchen tanto. Más o menos 20 plazas de aparcamiento a la mierda. Que esto ya se está poniendo en plan sálvese quien pueda. ¿Será por el bien de todos, requete cipoteado? Para que el turismo vea un lugar más limpio y amplio. ¿El turismo? No me taque la moral. Que más turismo circula por donde la catedral. Y la plaza Yehuda siempre está llena de coches. Y son del ayuntamiento a la mitad. Ya tú por dónde. Que al paso que va la burra mayoral se lo aseguro. Nos meteremos el coche por el mismísimo culo. Tendrás que reconocer, cipotero malandraco, que hay personas que no saben salir a la calle andando y que utilizan el coche para cualquier tontería y luego, claro, no hay plazas para quien las necesita. En eso tienes razón, Mayoral, porque algún jueves que he bajado un chocote y he dejado la mobilete casi en frontillas, que ni para echar unas cañas es capaz algún gandul de dejar el coche en casa, que sí que tenían que estar los forales y no dando por saco bien tempranico los que vamos para el Tajo. Compré un solar aquí cerca y casi ni cabe el coche, si será la calle estrecha. Dejaba también el auto ahí donde se han salvado, igual que tú, cipotero, y ahora aparca en Casa Dios. ¿Quién me ha dicho mi tendero de esta zona? Que la culpa es de un vecino cabrón que no para de hacer culpa. Todo le estorba. Los coches, las motos, el ruido en fiestas. Pero el bien que va en la bici por la dirección opuesta. Pues, estate con cuidado, el vecino toca huevos. No vayan a echarle fairy y acabe siguiendo al suelo. Que dicen que es cosa suya lo de la peatonalización. Y ahora lo que pretende es que en un contenedor se quede el casco viejo durante el día. Propone que lo retiren a larga y los traigan por la noche. No sé si eso piensa hacerlo con que se agencie o eso quiere que se pague con las penas de la gente. Pues yo no lo veo mal. Ganaría el barrio mucho sin tanto contenedor repleto de trastos sucios. Quite usted el contenedor y lo echarán a la esquina, que en este pueblo lo sé, hay gente mucho cochina. Debería ser prioritario el tema de la limpieza, porque está, seamos francos, bastante sucia Tudela. Y no contentos con ser en la ciudad con barro, esparcimos también mierda cuando salimos al campo, que
que si se hace una limpieza, una batida en algún soto del Ebro, están los 2 meses, otra vez hecho por forro. Y hablando de nuestro río, menuda diversidad. Cormoranes, garzas, patos, hasta nuestros dicen que hay ya. Y desde hace algunos meses, y no son solo rumores, en las aguas de Tudela tenemos hasta castores. Y deben estar hambrientos, porque donde el Molinar se están poniendo las botas y han tenido que cerrar los árboles de la puerta del centro de observación, porque si no los cabrones no les dejan ni el tobogán. Eso, de todas maneras, como dicen los que saben, es la prueba de que el agua es de lo más saludable. Saludable no será, pero como no les pongan poco, no van a dejar junto al río, lo que se dice un chopo. Ya en la Rioja, dicen que algún listillo los echó al río para hacerse se les crece invasora. Chicos, como no tienen depredadores, están bien las echandríos. Bachatríos y bien gordos, los de la procesionaria, que se ha vuelto el gusanito y una indistinguible plaga. Mes arriba, mes abajo, al llegar la primavera, eclosiona el bicharraco y los pinares se llenan de esas hojas rayas y recubiertas de pelo que no se pueden tocar y que matan a los perros. Un animal muy dañino me consta ese gusano, que a mi cuñado le cayó en la cara el mes pasado mientras limpiaba unos pinos, una de estas en el huerto. Y como fue junto al ojo, por poco lo deja muerto. Debería intervenirse, pues esto ya es un peligro para la ciudadanía. Todos los años lo mismo. Está bien localizada, en alguna zona al menos. Digo yo, ¿que algo por hacer el ayuntamiento? Estaban pensando en levantarse, pero no se levantan. Ya que hablamos de plagas, mirad las casas de apuestas, que como sigan así, va a haber una en cada puerta. Que cada vez que me acerco con la moto hasta Tudela, veo más retas y bingos y menos tiendas abiertas. No es mala señal, opino, que eso indica interés. La gente tiene dinero y apuesta, lo veo bien. Dinero, dice, sea usted quien tenga dinero, porque yo con mi sueldico las paso bien putas. Como no soy funcionario ni vengo recomendado, con 1000 euros voy que chuto. Nos ha jodido el pringao. Mi respeto, Ganapán, que yo a ti no te he insultado, ni mucho menos te pido ni mucho menos te pago. Si opinas que tu salario es menor del que mereces, reclámale a quien te paga. Te lo he dicho varias veces. Pero si no tengo tiempo, si estoy todo el día por el campo, y para cuando llego a casa, la oficina ya cerrada. Y si me llaman, me cogen porque saben que soy yo. Pues cuando pares en casa por el ordenador, redactas un documento y lo mandas por email y me haces una copia, que aun mereciendo un poco, algo haré. Por email dice que gracia. ¿Qué chorrada suelta usted? Si al móvil no me contesta, menos aún por internet. Y hablando del internet, ya que tiene usted influenciar, si le recibe el alcalde, hágale esta sugerencia. Dígale que ya va siendo hora de que nos pongan la fibra, que lo de la DSL viene contado los días, que aquí mismo se moja, y el internet va a pedales. Excavar sale muy caro, y tampoco quieren cables colgando de las fachadas, porque dicen las afean. 30 años tiene internet y aquí está en la edad de piedra. Este barrio se merece, como el resto de Tudela, servicios en condiciones e infraestructuras modernas. Que aquí la ciudadanía lo da todo lo que hace falta. Mira si no lo de Liza, cómo se puso la plaza. Tudela entera se unió y empujó con entusiasmo, poniendo alma y cordura. Todos y todas logramos que al fin ese tratamiento llegase entero a sus manos. Porque la vida de un hijo está entre lo más sagrado. ¿Cuántas veces rememoro aquel fotograma ciago de un niño sobre la playa, muerto, solo, abandonado? ¿Qué harías tú de haber sido su padre, su madre, su hermano? Es que el dolor no es el mismo, seas kurdo, mexicano, tudelano.
Lo mismo es, Cipotero, no te lo voy a negar. Son muchos temas los que tenemos que reivindicar. Pero hoy hemos venido a festejar. ¡Ojo, atención! Agárrense a sus asientos. Si no lo digo, reviento. ¡Empieza nuestro show! Vale, pues ya estamos aquí otra vez. Y no sabéis lo que triunfamos el año pasado. Que desde entonces no hemos parado. Nos llamaron de Baigorri y también de Berroeta. Cogimos cintas, palos y gaiteros y ale, todos a la furgoneta. Mira qué putas tienen esas carreteras. Estamos perdidas si nos sacan de la recta las guerras. Aunque defendimos bien nuestra esencia bardenera, dándole a los palos como unas fieras. Vamos a dejar de contar nuestra vida y a ver a quién le toca que le alegremos el día. ¡Extra! ¡Extra! 88 años después del sufragio universal, en la orden del volatín se empieza a la igualdad. ¿Aportaron las verduritas para la comida del 8M o qué? No. Que han empezado en casa a hacer la cama y han metido en la orden a un par de damas. Que mira que se han ido lejos, teniendo aquí a muchas cuidando sus huertos. Bueno, por lo menos este año le han dado la oportunidad a una agricultora del Chupinazo Lanza. Otras que han cogido sus azadas son las de la plataforma 8M, que están allanando el camino para sembrar el cambio en la gente. Y del 8M pasaron al 24J. Y de brindar con champán a empinar la mota. Estas mozas que siempre están en la plaza han pasado de echar gritos en el kiosco a lanzarlos desde la terraza. ¡Qué menuda polémica con el discurso! ¡Alguno se le ha quitado el hipo de por vida del susto! Que ya era hora de que en el chupinazo nos incluyesen a todas. Y así que todos pudiéramos gritar un buen cora. Euskaraz entzun genuen Euskaldun baten ahotik. Argiak eman zion hizkuntza eta piztuta darrai geroztik. Ondoren etorriko diren hitz bitxikiak diztira zabaltzen joan daitezen, zuen guztion laguntza beharko dugu aurten Nafarroa Oñezen. Pues sí, otro Nafarroa Oñez que se celebra en Tudela. Esperemos que venga mucha gente y a ver si esto se llena. Aunque en vez de en el pueblo, como se organiza en el polígono, no se les va a ver ni oír ni con el mejor megáfono. Fíjate lo que se me ocurre. Por la Plaza Nueva podría pasar. Que ahí cabe un montón de gente. Y ya ha dado mucho que hablar. Vaya jaleo se montó en fiestas cuando la RAI dio su concierto. Que casi se suspende la revoltosa. Y vaya ratico pasó Nico. Los fans acampando. Los de Tudela chiflando. Ay, si hubiesen estado nosotras organizando. Y estaban los gaiteros en la plaza, ¿no? Pero ¿cómo no van a estar? Si van todas las noches a tocar, les da igual. Jota, Niñari y Fandango. La cosa es estar todo el día soplando. Que llevan 40 años alegrándonos las calles. Hay que te los encuentras siempre que sales. Bueno, a mí no me hacía falta ni salir. ¿Dónde está mi padre? ¿Cuántas veces me habré cagado en ti? Como hija del gaitero, bien os puedo decir que las resacas con la gaita son un sin vivir. Pero bueno, aún así, un aplauso de nuestra parte, Leonard, y para adelante. Pero ¿cómo se enteráis de todo esto? Yo no me he enterado de nada de esto. Me he instalado la Tudela al día, pero la sección cotillos todavía no la han puesto. Oye, ¿cómo podríamos llamar a esta sección que tanto daría que hablar? Marquina informa. Ah, mira, podría ser. No. Yo. Buscando a Marquina. Corresponsal Marqui Lovers. Cosa es buena. Marquinando. ¡Ah, esa es buena, Marquinando! Mira, al entrar te dirían el evento en que Marquina está y la ruta más corta para llegar hasta allá. Oye, ni cuentapasos ni gimnasio. Una se cuida paseando. Para una vida activa, pulsa Marquinando. Vamos a echar una bandera del ayuntamiento en el Facebook que tiene el aforo completo. Oye, querido, hablando de pasear, el otro día iba por el prado y a cualquiera que se lo cuente se pensará que me he drogado. Estaba yo tan tranquila mirando a los alrededores y sin ser Semana Santa empecé a escuchar unos tambores. Así parecido. Miraba para un lado, miraba para el otro y de repente unos ojos saltones, una cosa alargada, una cresta empinada, casi me cago en los pantalones. Pues no te jode, que aparece por el Ebro un dragón con un
era una propuesta de las concejalías de Juventud y Deporte. Para una vida sana, que no te deporte. Móntate en el bote. Aunque se agradece, sin concejalías, los jóvenes ya son capaces de remar, que menos mal que se organizan para sus cositas crear. Si no, ¿qué haríamos en fiestas si no vas a los toros ni echas la siesta? Están los conciertos anti-alter, que empezaron en La Guarra y acabaron en Serralta. Además, hace 2 años la cosa cambió, que de la nada tu Toronja ya apareció. Hicieron barras con 4 chapas sin mucho esfuerzo y menuda juerga se montó. Bueno, que los jóvenes no solo se mueven en fiestas. Mira si no los artistas del Desadarve, con el arte hemisferio ese. ¡Que es efímero, mueta! Y todos esos músicos que tenemos por todos lados. Hasta un grupico de WhatsApp tienen los muy rezagados. Sí, pero que a unas amigas invité yo a ver a los flamencos. Yo tenía sitio en mi casa y es que no hay dónde meterlos. A la chica, no me seas pimiento radical, que aunque esté un poco lejos, tenemos el albergue municipal. Entre que en fiesta no se puede usar y no entran en la muzaba, vamos a meter a la cuadrilla en los locales de ensayar. ¡Ay, esas puchicas! ¡Tírame del dedo que me pedo! ¡Cállate, cochina, que me da una timbatada! Pues voy a tener para un rato. Saca los sudokus y las gafas de níquel que me voy para nube de baño. De todas maneras, se nos ocurren unas tontadas. Tenemos unas agujetas de reírnos que de bailar. Seguro que hay alguno o alguna que está pensando que agústico estaría yo allá arriba echando unas risas y danzando. Oye, pues nosotros dejamos las puertas abiertas para que se anime a participar. El año pasado publicitamos el fútbol femenino y gracias a ello fuimos una más. Así que, a ver si el paloteado aumenta y el lunes se empieza a ganar. Bueno, y puestos a pedir, pedimos otro local de ensayo en el que tengamos más espacio y no nos hagamos tanto daño. Que si empezamos a enseñar las lesiones, no paramos. Que entre estanterías y columnas, hasta un culo se rajó con clavos. Nombres no vamos a decir. Pero a ver quién se le ha puesto la cara más roja de las de aquí. Así que toquero, mi chico, desde aquí exponemos nuestra petición, que con las que vamos a fichar tendremos que caber un montón. Y con esto acabamos ya. No creéis que del resto os pensamos olvidar. Seguiremos dando caña y el año que viene, ¡más! O a mí me engañan, ¿no es eso ruido de casco o es que yo ya estoy bebido? No te engañas, caballero, porque yo también lo escucho. Vamos a ver que viene a caballo, que no tardaría mucho. Pero tú qué haces aquí? También este año has venido. Joder, papá, ya te vale. ¡Qué afán de protagonismo! Viene en busca del alcalde. Yo, como no le conozco, y traído aquí, pues a ver. Dime Dios, esto es extraño. Qué insólita situación. Vuestro rey entra en Tudela y no tengo recepción. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde el clero y los notables? Ni plebe hay que a mí me aclame, ni emisario que me hable. Tan solo este gana pan, que al verme desorientado ha tenido a bien guiarme. No te vayas, no te vayas.
Ven aquí, que te va a decir una cosa delante de esta gente. Te va a decir una cosa. Esta semana, hazte cargo tú de las ovejas, porque en cuanto acabe el paloteo, el Menda se va de fiesta. Se lo juro, mayoral, que solo han sido 2 cazallas, que cuando llegó el rebaño no me pasó de la talla. Pues no se cree que es un rey, como está de la cabeza, que no son mis 2 cazallas, que es él pasó de cervezas. Calla, calla, Rabadán, ya sé lo que está pasando, que es montar este tablao y llegar antepasado. ¿No te acuerdas que hace un año, estando como ahora sí, se apareció el Moromuza, el de los Bancas? Espérate aquí un momento que le voy a preguntar con qué rey nos encontramos y se terminó todo así. Y decir, majestad, perdonad nuestra ignorancia, que somos simples pastores recién llegados de Francia. ¿Con quién tenemos la honra de compartir este instante? Rey de Tudela, decís. Eso sería algo grande. Hice un pacto con el diablo para llegar a este tiempo y poder ver con mis ojos si hay dichas o contratiempos. Pero mal trato he firmado con el sagaz Satanás. Si llego al siglo XXI y no me conoce ni Blas. Soy Alfonso de Aragón, de Navarra y de Castilla, el primero de tal nombre de la larga dinastía. Muchas fueron mis hazañas frente al infiel invasor, y del orbe que conocen como el rey batallador. Que yo conquisté Tudela en 1119, y venir a recordarlo es justo lo que me mueve. Yo no sé mucho de cuentas, pero si estos no me fallan, pasan 900 años desde aquella gran batalla. Claro que sí, Rabadán, el 9º centenario. Si se han organizado actos que han llenado el calendario. Pues oye, no me he enterado o ha pasado inadvertido, porque alaracas bien pocas para sellar el siglo. Y decidme, noble bruto, ya que no encuentro notables, ¿quién gobierna nuestras tierras? ¿Hay algunos respetables? Menudo percal me encuentro. A juzgar por lo que veo, ¿cómo debe ser el amo si esta pinta trae el perro? Pues desde hace mes y medio, y por consultar en las urnas, en Tudela por unos cientos de votos gobierna Navarra Suma. ¿Navarra Suma decís? A lo mejor en Navarra. Igual que en Tudela, el PSN también a este gobierno. Traicionando una vez más a aquellos quienes les votan. Lo de este partido es pamear y no echar boca. No sé para qué se molestan en acudir a las urnas, si mientras mande Madrid, su voto derecha suma. De cuentas esta derecha, poder les gusta más fácil. Las izquierdas, sin embargo, no pasan de preescolar. Que yo soy la U y tú eres la A, que yo con la O y con la E no me quiero rejuntar. Y los votos que no suman, lo que hacen es restar. Astucia y votos os mandan igual que a un mal colegial. 4 años de tirón al rincón para estudiar. Y si eso no para bien, el tiempo nos lo dirá. Veremos si los parvúlicos aprenden así a sumar. Vive Dios. Oye, pero Navarra Suma decir. Vive Dios que eso me agrada. ¿Hemos conseguido acaso gobernar también en Francia? No va por ahí, mi señor, la cosa en el siglo actual. Que ahora Europa es muy distinta de la de su majestad. Llevaría mucho tiempo explicaros bien el cambio. Pero saber que este alcalde sería de vuestro agrado. ¿Alcalde decís? ¿Qué es eso? Parece moro el vocablo. Pero eso sí es imposible. ¿Habláis de un virrey acaso? Pues mire, su majestad, no se desvíe de un pelo, porque menudo discurso dio tras ganar el toquero. Que si grande, que si libre, cómo se le vio el plumero.
2020 no nos coloquen tarima. Que lo mismo si tocamos la moral mucho al alcalde. Nos mandan el año que viene una cuadrilla forales. Pero que no piense nadie que nos hemos de callar, que nos quedan unas cuantas zapatillas que estrenar. Cierra la boca, Gañán, que estás ante el personaje que mediante sus hazañas hizo esta ciudad más grande. Aún sigue vigente el fuero que a Tudela otorgué para poblar estas tierras con gente de nuestra fe. De nuestra fe hasta de otras. Porque también los judíos tuvieron su propio fuero. Prebendas y donativos. Poco sabemos de leyes. Lo justo para entender que se aparcaba la moto con un policía bebé. Pero sí, los fueros siguen. ¿Quién sabe si ya por mucho? Lobos con piel de cordero acechan como mucho. Porque aquí, por sacar un voto, los que se dicen navarros se han juntado con los que piden abolirnos de un plumazo. Quizás, si por una vez el socialismo en Navarra, que ha votado a la izquierda, en la izquierda se quedara, ¿no podría la cuadrilla de Vox, PP y Ciudadanos tocarle más los fueros a nuestro pueblo navarro? Dirán que un gobierno así sería contra natura, pero 40 años juntos nos unieron en la lucha por un estado distinto de aquel de la dictadura. Y eso es lo que nos jugamos en esta legislatura. El progreso, el futuro, unirnos en libertad, sin límites ni ataduras. La mayoría navarra esto lo pide, sin duda. Pero si es que es imposible saber qué es lo que queréis. Lo mismo pactáis con uno que al otro lo pretendéis. Hace un mes que se votó y ya veis aquí qué plan. Quienes escriben los versos están ya locos de atar. Y ya no te digo nada lo que hay que memorizar y que de un día para otro vuelta otra vez a empezar. Poneros por fin de acuerdo para poder criticar una postura o la otra, que así no se puede andar. Lo que no he visto llegar son los fosos y murallas que rodeaban Tudela en tiempo de mis batallas. ¿Y para qué queremos fosos en las ciudades de hoy día? Si están los ladrones dentro, en los bancos y oficinas. Porque aquí, entre los corruptos, la luz, el gas, los impuestos, no necesitan espadas para dejarnos bien tiesos. En sus tiempos, majestad, saqueaban con el sable. Ahora con las comisiones les basta una red de cable. ¡Qué bien vive Rabadán! Que en los tiempos de este rey trabajar sus tierras gratis era obligación y ley. Vaya cosa que me dice. Debían de estar muy mal si trabajar para los nobles era entonces normal. Pero, ¿qué pasa hoy en día si el sistema laboral permite que trabajemos por 10 euros el jornal? Que poco cambian las cosas desde sus tiempos al empezar. El que tiene el poder abusa y eso es todo una certeza. Acá has cortado vuestra lengua, Rabadán de Gonzalo, que no es sino Dios bendito quien el poder me otorga. Otro que cree en mayoral, que solo a Dios se responde si se comete un delito y no al juicio de los hombres. Esto ya lo he escuchado antes, pero es toda una tragedia que perdiban hoy ideas más propias de la Edad Media. He venido hasta este tiempo para escuchar calamidad. Decidme dónde abrevar mi pobre cabalgadura. Hay una plaza en la fuente, una fuente en la plaza de Alfonso el Batallador y huevos rotos con patatas y un verde alrededor. ¿Una plaza con mi nombre? Eso sí es una sorpresa. ¿Pero qué son las patatas? ¿Son acaso aves de presa? Coño, Zagal, tú eres tonto. ¡Qué falta de ilustración! Patatas en 1200, esas las trajo Colón. Entraré antes a rezar a este gran templo que veo que en mis tiempos yo no estaba. Me parece todo nuevo. La mezquita de los moros ocupaba este solar. Podían haber hecho el templo unos metros más allá. Ahora tendríamos mezquita, sinagoga, catedral. Si volvéis a vuestro tiempo, que dejen de destruir ya. Enseguida de volver, que ya se me pasa el rato. Lo de sacar es usura y me sale capital. ¿Y qué diréis al volver? ¿Cómo habéis visto Tudela? ¿Tanto muerto en las batallas mereció en verdad la pena? Vive Dios que muy dichoso.
hay catedral y otros templos, hay Sagrado Corazón. Podéis ser un buen ejemplo. Pero este rey o es obispo, o se confunden los puestos. No le importa si hay un puente, un mercado, los impuestos. Tampoco extraña que algunos aún piensan que la misión del alcalde de Tudela es ir en la procesión. Las partes de chaval, mucho menos de eso en mis tiempos, terminaba en la mazmorra de presos. Hasta siempre, buena gente. Quizá cantando igual la autoridad de los nobles que gobiernan la ciudad. Nos lo dice el primer rey que por la gracia divina, lo del rey de esta Tudela, expulsara a la política. Mejor no decirle nada, que ni gracia ni cojones. Y que ahora se elige alcalde, a que ganen elecciones. Y este no tiene gigante, ni lo quisiera llover, trayéndonos este siglo lo que pasado ya fue. Que si un día queremos otro monarca tener, lo elegiremos nosotros. Por ejemplo, Juan de Albrecht, que derrotado con mentiras siempre soñó con volver. Y si él solo no pudiese, el pueblo lo ha de traer. Dejadle marchar en paz. Al menos se va contento. No vaya a querer quedarse y haya cruzado a vender. Que como se dé una vuelta y comienza a revisar carniceros, peluqueros, fruterías y demás negocios como todos, igual le da algún marido que se nos ría mandoble, creyéndonos enemigos. Ahora pues, mi rey Alfonso, podéis regresar en paz y decid en vuestro siglo que Tudela sigue igual. Ni elecciones, ni divorcio, ni bodorrio homosexual, todo atado y bien atado, como quiere la Bascal. Parto entonces, mis vasallos. Volveré para evocar los 1000 años de mi hazaña y los 100 de este cantar.
estas mocetas al baile. Aquí me quedaba yo hasta mañana a la tarde, pero tengo un gusanico que todo el rato se menea aquí dentro, y es que debe ser la hora de la cena. Y me da a mí la impresión de que eso que estoy oliendo son ahora sí las sardinas asadas de caldereros. Déjeme usted, mayoral, que me vaya a echar un vino, que esto se va alargando y no quiero ser cansino. Y dale con las sardinas y con el piña del codo. No piensas más que en hogar. Tienes que aquearte de todo. Tiene razón el chaval, esto no se acaba nunca, y como nos espabilemos nos pillan aquí la fuga. Así que yo por lo menos me largo a comer sardinas. Esté conmigo y después nos echamos unas birras. Este mayor fantoche, que se quede ahí si quiere. Gracias, pueblo de Tudela, os veo el año que viene. Atentos estas razones, que ya es la hora de la cena y nos vamos a quedar más solos que en Tudela. Que esto ya se hace pesado y la gente ya está inquieta. Acabe pues, mayoral, para que se vaya a la fiesta. Quédese usted, pues, si quiere, por lo que es, porque lo que es yo me largo. Gracias por lo de Tudela. Nos vemos dentro de un año. Ya que me han dejado solo, igual que el año pasado, vamos a echarle ya al cierre a lo que os hemos contado. Ha sido un honor, amigos, teneros aquí otro año. Sin vosotros, ahí enfrente, no habría paloteado. Habremos, no cabe duda, cometido 1000 errores. Y os pedimos, como el año precedente, 1000 errores. Desde actores a danzantes, de gaiteros a poetas, muchas personas han puesto su ilusión en esta empresa sin otra finalidad que hacer pasar un buen rato a quienes amablemente hasta aquí se han acercado. Si lo hemos o no logrado, lo habéis de decir vosotros, puesto que este paloteado debe ser cosa de todos. Pusimos el corazón, que es lo mejor que tenemos. Gracias, pueblo de Tudela. Dentro de un año nos vemos.